Hola, buenas. Hace tiempo que no estoy subiendo vídeo de tema de abejas, porque últimamente estamos con el tema de la avispa mucho. Y ahora pues aquí detrás veis a mi derecha a José León, un colaborador, un rescatador que me ayuda muchas veces en tema de rescates de abejas. Y bueno, me llamó el otro día y me comentó pues que había tenido digamos una muy mala noticia después de estar rescatando y matándose a ayudar a las abejas. Pues tenemos aquí detrás, ya veréis, el colmenar de José León, donde le han quemado, ¿no? Explica un poco cómo ha ido. Bueno, ha sido un incendio intencionado. Hace 2 semanas incendiaron una caravana. Yo pensé, mira, puede ser una casualidad, alguien que no tenía donde dormir y con un cigarro. Pero a las 2 semanas han prendido fuego a todo el colmenar. Ahora os enseñaré cómo ha quedado todo. Al colmenar, colmenas vacías, almacenadas, cera virgen que estaba preparada para... Bueno. Horrible. Realmente gente que se dedica al rescate de las abejas sin cobrar, haciéndolo altruistamente. Es una pena que tengamos gente realmente negra, chunga, que haga esto, ¿no? Ahora os voy a enseñar a nivel de imagen que veáis, ¿vale?, todo lo que ha pasado aquí. Es una denuncia a todos esos que sois anti todo, porque no se puede entender que pase esto. Es una persona que no está muy bien de la cabeza. Yo creo que una persona que puede prender fuego, es que además si se va el fuego para allá, mira el bosque que hay ahí. Totalmente. O sea, una persona que se le va la olla, que prende fuego y que... Una pena. Yo para mí es una persona, un incendiario, no sé qué, una cosa rara. Lo suyo es que la policía no te hace caso. La policía, los Mossos de Escuadra, si no tienes un seguro, no hace falta que hagas una denuncia porque no va a ningún sitio, ni sirve para nada. Nadie investiga, nadie pregunta. Increíble. Bueno. Pues aquí os dejamos el dato. Estamos muy tristes. Y él, pues, gente que pertenezca a esta zona y que quiera ayudarle a volver a recuperar el colmenar, pues os dejaremos un correo electrónico para que os pongáis en contacto con él y le podáis pasar pues colmenas viejas, algo para que él pueda... que ya no trabaje, que no tenga ahí material que no use y que no esté perfecto, no pasa nada, yo lo reparo. Y que pueda seguir haciendo lo que hacía hasta ahora. Venga, un saludo. Ahora os enseñamos. Podéis observar, pues aquí veréis colmenas pues que estaban llenas y se le han quemado completamente todas las colmenas. Pues evidentemente podéis ver las tapas, las rejillas excluidoras, aquí colmena completamente carbonizada. Mirar, la pena que todas han tenido que pasarlo muy mal, algunas poder escaparse y allá pues evidentemente pues todo quemado, carbonizado, pues lo que tenía. Imaginaros si el fuego hubiese ido hacia el bosque que tenemos ahí detrás, pues brutal, ¿no? Podéis ver que ha quedado todo destrozado. Esto lo tenía él súper curioso, súper bonito. Yo había estado aquí porque habíamos traído colmenas que habíamos rescatado juntos y nada, todo fuera. 50 colmenas carbonizadas y desaparecidas.